Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias a los dos ponentes. Yo creo que han sido dos intervenciones complementarias, una visión panorámica primero y luego un estudio de caso. Y ahora abrimos el debate para quien quiera intervenir. Se supone que hay mucho jugador y jugadora en la audiencia que tendrán dudas, preguntas, cuestionamientos. Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre el futuro de los videojuegos, pero como modo didáctico de enseñanza, que puede ser muy interesante, no solo para el mundo antiguo, sino también para generar la historia, ¿no? Y cuál puede ser, o cuál es la actualidad, o cuál puede ser el futuro de, pues esto, de poder enseñar mediante los videojuegos. ¿Quieres ir tú, Begoña, o digo yo algo? Bueno, desde mi parte he hecho un artículo con Ruth y con Pablo Martín sobre lo que sería el uso didáctico de los videojuegos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el videojuego es una herramienta más. O sea, no te va a sustituir nunca lo que es una clase. Eso es lo primero. De segundos, pues básicamente lo que podríamos, para mi gusto, esto ya es un poco lo que cada uno consideremos. El uso de los videojuegos nos puede servir para ver cómo se representa el pasado, para tratar temas. Es algo bastante más cercano a lo que sería el público actual, igual que en nuestra época nos ponían películas o nos hablaban de cómics, pero el cómic ni la película sustituía a la clase oral. O sea, es lo que tenemos que tener en cuenta, es una herramienta. La puedes utilizar para muchísimas cosas. Los juegos que con los que ha hablado David, los juegos de monta tu propia civilización, nos puede hacer ver no solo que estamos hablando de un mundo que es matemático, o sea, hay una serie de normas, y nosotros vivimos en un mundo que es real, que también tiene elementos irracionales. Os lo comento porque, oye, a lo mejor situar una ciudad en el desierto pues no es lo más lógico dentro de un mundo matemático donde no hay recursos. Pero es que lo hemos hecho en el mundo real, porque tenía un componente simbólico. Entonces, es jugar con esas dos fases. Y podemos trasladar pues un montón de temas, un montón de cosas para hablar, como es la representación. ¿Qué realmente implicaría, por ejemplo, en temas geográficos, pues lo que sería la España vaciada? Porque eso en un videojuego sería ilógico. Por ejemplo, ahora dejo a Daniel también porque si no sigo hablando y no. Bueno, si te interesa sobre todo el tema, recomiendo muchísimo consultar el proyecto de Game in the Past, creo que lo he enseñado antes. Es básicamente la catedral de este tema, pero revisando los materiales y sobre todo los planes de lecciones que incluso están proporcionados en ese mismo blog gratis, dos de las líneas de utilización de videojuegos en el aula, como se suele decir, fundamentales. Una es el consumo para deconstruir, por así decirlo, que consiste en dejar a un aula abierta a consumir un juego coordinados o de forma individual y después plantear análisis posterior en comparación con fuentes o no, en el sentido de que se permite entender a los alumnos o guiar a los alumnos para entender hasta qué punto existe una representación, hasta qué punto está presente la historicidad o no. El gran debate en torno al realismo histórico, que en muchos videojuegos se vende como un activo de marketing, aunque luego no tenga nada que ver con una consulta de fuentes, etc. Esa es una línea de exploración bastante trabajada. No solamente es el futuro, es presente. El futuro es interesante la pregunta especialmente porque además creo que hay un componente en torno al uso de los videojuegos que siempre se comenta y que no es poca cosa. Los videojuegos se están convirtiendo en un producto progresivamente más caro, al menos los de mayor impacto. La capacidad de traer a eso a un aula común depende muchísimo, como de costumbre, de las posibilidades económicas del centro de enseñanza, etc. Así que de convertirse en algo de impacto creciente en el mundo docente se empezaría a convertir en un factor también de separación creciente entre una forma de enseñar y otra, por así decirlo.
Bueno, eso ¿Tenemos? también. Y el hecho de que yo ahora mismo os he presentado vídeos. Seguramente en un colegio os van a poner vídeos. Tenemos una pregunta de una persona que está online también. Maribal, cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Muchísimas gracias. Qué sesión tan estimulante, qué cosas tan interesantes hacéis por allí. Aquí en Alcalá solo tenemos cátedra de cómic, pero tiene que venir la de videojuegos ya. Me ha gustado muchísimo ambas intervenciones, sobre todo porque apeláis a los textos y, claro, pues como filóloga pues me interesa especialmente, ¿no? Para Begoña quería preguntar una cosa, porque no sé si he entendido bien. Has equiparado el poder terapéutico del teatro clásico con el del videojuego, en este caso el que presentas. Lo que ocurre es que hay una diferencia muy grande entre la experiencia colectiva del teatro clásico, porque la catarsis también viene por ahí, ¿no? Por el hecho de que sea una experiencia colectiva. Entonces quería preguntarte si este videojuego solamente es para que lo juegue una persona sola, pueden intervenir varias, y también si hay mucha violencia o no presente en el videojuego. Bueno, a ver, es verdad, o sea, lo he comparado porque se asemeja. Obviamente, la experiencia del teatro griego en el que todo el mundo están viendo esa escena y o sea, no solo es que tú lo estés viviendo, es que al lado tu padre, tu madre, tu hermano lo están viviendo también. No es como el cine, porque realmente no es como el cine. Pero es verdad que en un videojuego no. Este juego es en primera persona. Lo sufres tú solo. Y os lo digo en serio, lo sufres tú solo porque yo cuando lo he jugado lo pasaba francamente mal. Y también lo digo porque entiendo perfectamente, no lo entiendo igual, pero entiendo algunas cosas de que lo estás pasando senúa con temas familiares. ¿Qué pasa? Que estamos yendo hacia una opción más individual. Y aunque es verdad que el videojuego nos permite jugar a veces dobles partidas o con otra gente, últimamente todo lo que son series, todo esto que parecía que nos iba a juntar en familia o que íbamos a estar tal, está llegando también a un nivel individual. Individual en el hecho que tú lo ves o lo vives, o en el momento que tú estás en tu ocio, estás solo, y llega a ser colectivo cuando lo compartes con otras personas. O sea, yo creo que Daniel y yo, cuando hablamos para esta ponencia, nos quedamos como unas 2 horas hablando de nuestras cosas, disfrutando de lo que es nuestro propio trabajo de investigación, pero que previamente fue nuestro hobby. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. No es en el momento, es muchas veces a posteriori. Y en el caso de Senua, no lo he considerado un juego violento. Y me vas a entender lo que te voy a decir. Yo normalmente juego a juegos más violentos. O sea, el God of War es un hack and slash especialmente salvaje. O sea, y donde tienes que tener ciertos comportamientos que son muy cuestionables. En este hay combates, hay sangre, o sea, sangre no hay una representación muy especialmente violenta, aunque sí hay momentos en que tienes que ejercer la violencia. Perdona, y en este sentido, ¿crees que el hecho de que la protagonista sea una mujer tiene que ver con que haya menos violencia? No. ¿O no? Para nada. No, porque la violencia física que hay, porque tú te estás enfrentando a personajes realmente, Senua ha sufrido una violencia vicaria, bestial. Ha sufrido también una violencia en que básicamente, como parece esquizofrenia, ha sufrido lo que es una violencia social, porque está loca, ve cosas. O sea, nos está hablando no de una violencia física, como estamos más, a lo mejor más acostumbrados o que tenemos más en mente, sino de otro tipo de violencias. ¿Es porque es una mujer? No, escogieron a un personaje específico, o sea, escogieron a Senua, o sea, quisieron hacer un personaje femenino. Porque la primera vez que nos vendían el videojuego, los primeros trailers me vas a corregir a lo mejor, Daniel, pero los primeros trailers de Senua parecían más como un videojuego de violencia gótica, donde sabíamos que
a Dillion le habían hecho las alas del águila y que tú te ibas a ir a un inframundo a pegar palos. Punto. Esto es el trailer con el que te venden la primera vez el videojuego, que luego es cuando tú entras al videojuego es con lo que te sorprende. Senua es una guerrera y te lo están diciendo desde el principio que es una guerrera muy buena, que la ha entrenado Dillion y que es mucho mejor que Dillion. O sea, no como es mujer vamos a poner menos violencia. Porque el Assassin's Creed Grecia, el personaje principal sería una mujer aunque metieron el personaje masculino. Entonces, no es eso. Es más todo el componente de que podamos sentirnos representados por... Y es más fácil entender ciertos tipos de violencia como la vicaria si eres mujer. O si el personaje es mujer. Por lo menos es lo que yo considero. A lo mejor... Y perdona, y ya no me alargo más, pero me ha interesado mucho. El hecho de que baje al inframundo a buscar a su novio... tampoco tiene que ver con el hecho de que sea una chica. Quiero decir, ¿no hay otra misión más épica que ir a buscar a su chico? No sé cómo Orfeo baja a buscar a Eurídice. Sí, pero claro, pero es que Orfeo es un personaje que inventa la pedencia. Entonces, ahí estamos. Creo que una de las misiones de Hércules, o sea, una de las veces que bajó Hércules al inframundo, Heracles, como queramos llamarlo, fue para rescatar a la mujer de uno de sus amigos. No exactamente. Sí, no es lo mismo, me estás diciendo. Es porque era más mítico. Bueno, es que es humano. No, Heracles baja al inframundo a otras cosas y ya de paso, pues, sí, pero él baja cumpliendo sus trabajos. Rescata a la pareja de... Es que no me acuerdo cuál es el rey, creo, no sé si es Tecmesa es Alcestis, que había muerto por su marido. A eso me refiero, ¿no? Alcestis que está allí porque ha aceptado la muerte que le correspondía a su esposo. Exacto. Entonces, no me acuerdo. Tiene muchos remordimientos, admeto, sí. Ese es el personaje. Tiene muchos remordimientos y entonces, bueno, pero no, el héroe no baja a propósito a eso. El caso de Orfeo es muy especial porque, claro, Orfeo no tiene unos comportamientos de héroe épico. Sí, entonces, Begoña, supongo que crees que sabes por dónde voy, ¿no? Sí, sé por dónde vas, perfectamente. Pero por lo demás, me complace ver que no es una típica heroína de videojuego hipersexualizada, parece que va convenientemente aderezada, tapada, estas cosas. Entonces, bueno, voy por ahí simplemente. Va preparada para la guerra. Sí, no es... Es que me vienen a la mente demasiados personajes femeninos. Si lo ves, tiene un cuerpo pues, normalico. A ver, los rasgos de Senua son bonitos. De hecho, es la representación de uno de los miembros que participan en el videojuego, pero podían haberlo sexualizado más, podían haberle puesto una armadura como más sensual. Podía ir como Wonder Woman, que no sabemos por qué va en minifalda al combate. Y mira que me gusta Wonder Woman, ¿eh? A mí también. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Hola, buenas. Ostras. Vale, yo tenía una pregunta, David, porque al principio de tu exposición has hecho una referencia al universo Marvel. Y yo soy lector de cómics y también consumo tanto cine como videojuegos Marvel. Vale. Quería preguntarte, teniendo en cuenta que varios personajes de la mitología, por ejemplo Zeus y sobre todo Thor, ¿qué opinión te concierne en base a que se coja un personaje que tenga una base mitológica y se adapte a un universo ficticio que también tiene problemas del siglo XXI? Porque en ese sentido el universo Marvel sí que adapta muy bien muchas veces los problemas humanos. Tony Stark no deja de ser un multimillonario con problemas de alcohol, Bruce Banner una persona con personalidad múltiple, Peter Parker un adolescente con problemas. Gracias. Maravillosa pregunta y en el fondo prácticamente la respuesta va incluida porque en el fondo lo que ha creado Marvel para el siglo XXI es, salvando la distancia de la palabra, una mitología contemporánea. De hecho, la utilización de la mitología clásica para apelar a problemas de distintos contextos no es nuevo. Desde utilizar la mitología clásica con motivos políticos o con motivos patrióticos desde finales del siglo XVIII o apelar a la mitología clásica para justificar conquistas territoriales desde la Edad Moderna, en el fondo es
otra nueva utilización o recurso a la mitología clásica, curiosamente insertada en una mitología moderna, como tú has dicho, con sus nuevos héroes, sus nuevos personajes, pero nada distinto a cuando, no sé, a cuando la reina Victoria era representada, bendecida por las musas cuando imprimía sus diarios de las Highlands. En el fondo es la interlocución entre los héroes modernos y los héroes clásicos, llamativamente los héroes clásicos siguen ahí, pero en el fondo es la nueva reutilización en consonancia con la mitología moderna. Sí, en el fondo, si lo pensamos sobre la definición casi de rasgos, otros contextos, como lo que hablamos del salvaje oeste, se han convertido en mitologías no modernas, pero que apelaban durante un tiempo a un espacio mitológico más que histórico, porque tenían sus arquetipos, sus espacios definidos, sus historias que apelaban a las inquietudes de un momento, y del mismo modo que puedes ver la reutilización de los héroes clásicos, de los personajes mitológicos clásicos, puedes ver la reutilización de los personajes de western apelando a los años 60, el western moderno, etc. Es una pregunta muy buena, pero llevas la mitad de la respuesta. ¿A ti? Hola, yo quería preguntar a ver si dentro del mundo de la creación de los videojuegos como empresa, pues yo qué sé, PlayStation o así, hay dentro de esos un departamento que se dedique a estudiar todo esto que has explicado tú, el tema de la recepción, o si es simplemente que se sigue como una tradición y no se piensa en eso. ¿Cómo funciona? Bueno, no sé si existe pues como un departamento tipo I+D, pero para esto, no sé. Veo que Begoña está deseando decir, así que adelante, Begoña. A ver, dentro de PlayStation, de Xbox y demás, no lo va a haber. O sea, es dentro de los propios estudios que hacen su propia recepción. O sea, ellos saben lo que están recepcionando. Hay juegos en donde se estudia muchísimo lo que vas a presentar y cómo lo vas a presentar y para qué lo quieres presentar. Yo recuerdo que el Assassin's Creed Odyssey nos prometía viajar a Atenas. Vas a ver la Atenas clásica. Efectivamente, se documentaron muchísimo, pero representaron aquello que querían representar. Si te paseas por la Atenas clásica, hay una escultura de Alejandro Magno antes de Alejandro Magno. Y así muchas. Está todo roto, porque nuestro concepto es que, bueno, los templos griegos, si están en el estadio, hay un montón de columnas rotas y demás. El mármol era baratísimo en el Assassin's Creed Odyssey, porque si no, no me lo explico. Igual que el mapa no está bien representado. Y te estoy diciendo de un estudio que sin ellos no habríamos podido reconstruir Notre Dame. O sea, hay mucho dinero invertido. Otra cosa es para qué lo quieras representar y cómo lo quieras representar, por lo que ha dicho Daniel. La reina Victoria obviamente sabía quién eran las musas y que no tenían mucho que ver con la Inglaterra del siglo XIX. Pero oye, ¿y lo bien que queda? Si puedo añadir, además, desde la pura cultura corporativa de los desarrolladores de videojuegos, sobre todo los AAA, pero en general, la consulta al asesor histórico, bueno, ya pasaba con el cine, nunca ha sido una de las grandes prioridades. Hay honrosas excepciones. Hubo un juego hace unos años llamado The Forgotten City, bastante interesante, y ahí me consta, porque pude hablar con algunos de los desarrolladores, que la consulta a asesores externos se hizo, pero siempre se aborda desde un punto de vista casi de externalización. No es que cuentes con alguien en tu departamento que te esté asesorando históricamente, sino que consultas puntualmente con esto o aquel especialista y sobre la base de lo que te dicen trabajas con libertad. No están haciendo una tesis, están haciendo un videojuego. Sí. Pero considerar que la industria del videojuego, por mucho que recurre a la historia, y recurre mucho, le dé tantísima importancia al academicismo como para considerarlo parte de sus filas, estoy con Begoña, no creo que pase en este siglo. No, de hecho, os puedo contar un caso. Los antiguos Imperium hablaron con Fernando Quesada para que fuera su asesor. Básicamente no le hicieron nada de caso, pero como venía, tuvo que, me parece que iniciar juicios o demandas, porque claro, en esos Imperium venía que había sido él el asesor histórico, y él básicamente había dicho: esto está mal, 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 esto no tiene sentido. y lo presentaron así. Hubo un tiempo, además, en que la figura del asesor histórico se utilizaba prácticamente como un elemento de marketing. No se le hacía... De prestigio. Eso es, de prestigio, de venta. Sí, perdona, que yo tenía una preguntita que es...
en los videojuegos, yo como jugador y aficionado a historia militar, etcétera, pero no está todo siempre como muy guiado por la violencia, porque fuera de algún gestor de ciudades, sobre todo en el mundo antiguo y en la historia en general, juegas a Victoria 2 y cuando no estás en guerra estás esperando a estar en guerra. Y en el Imperator Rome, sí, puedes levantarle una estatua, yo que sé, a Julio César, pero hasta que no te estás dando de leches estás medio esperando. Entonces es un poco una vía focal, porque nosotros sí que en bachiller nos hablaron un poco de la banalización de la violencia utilizando el This War of Mine, que así un poco de contexto histórico es como una guerra ficticia que viene a ser la guerra de Bosnia, un poco el sitio de Sarajevo. Entonces, Exacto, sí. La respuesta corta es sí. La respuesta larga, no solamente la representación del pasado. La violencia es uno de los canales de comunicación de los videojuegos predominantes en prácticamente todos los formatos y prácticamente desde los inicios. Tiene mucho que ver con el hecho de que la dinámica de conflicto casa muy bien con los diseños de dinámicas internas en videojuegos. Si lo pensáis, si quitáis de la lista los juegos que no implican violencia o que no implican competición o competitividad, nos quedamos con un porcentaje muy reducido. Los primeros títulos que podemos recordar de los amaneceres de los tiempos ya era competir un jugador con otro, ya sea de un modo aparentemente muy inocente como las famosas barras de tenis, que competías uno contra otro, pero el desarrollo técnico de eso lo que nos lleva es a poder competir dos y rellenes el hueco, guerreros, ejércitos, ciudades, etc. Sí, la dinámica de conflictividad encaja muy bien con las estructuras de diseño, de desarrollo, de vocabulario del videojuego, porque en el fondo hay muy pocas dinámicas que permitan ser tan universales como la de conflicto. Me explico. Puedes hacer un videojuego sobre la América contemporánea y puedes hacer un videojuego sobre la Grecia helenística. Pero si tienes un espectador de cualquier época, es muy difícil que un espectador de cualquier edad, criado en cualquier generación, no entienda rápidamente lo que está pasando si estás en una batalla. De modo que genera un vocabulario muy rápido y muy asible, de un modo muy instantáneo para cualquier jugador entender, vale, estamos luchando. Los videojuegos, como cualquiera que los haya utilizado más o menos, requieren una forma de asimilación y de utilización de sus dinámicas de juego muy rápidas. Los famosos tutoriales que en ocasiones están muy minimizados porque lo importante es que el jugador se sienta inmerso muy rápidamente. Es el fenómeno de la introducción histórica de las películas. Si pensáis en cualquier película relacionada con la antigüedad clásica, elegid Gladiator, Troya, etc. ¿Os acordáis de los famosos carteles que aparecen al principio y que prácticamente nadie lee? Es el año tal, el emperador tal, la guerra... No importa, porque lo importante es pasar rápidamente a la acción, al conflicto, a la interacción. Los videojuegos en ese sentido proyectan y maximalizan este fenómeno. Sí, es normal, pasa mucho. Yo tenía una pregunta, aprovecho mi posición para, no sé si colarme a alguien, pero es en relación con esto último, con el tema de la violencia y también con una pregunta muy concreta sobre, en relación con los datos que has dado al comienzo, en relación con la edad de los jugadores. Y en relación con la edad, y partiendo del prejuicio de que sobre todo haya más gente joven que no joven, si tiene eso algo que ver con el atractivo de la violencia. Y, por ejemplo, estableciendo un paralelismo que igual es desde la ignorancia, ya lo he dicho antes, en este mundo, pero en el cine hay todo un cine muy ligado a la violencia, pero también tienes el género de la comedia romántica. La comedia romántica en videojuegos sería muy aburrido, no tendría éxito. O digo, no tendría en el sentido de que creo que no existe, porque no sé si existe ese subgénero, pero quiero decir, en relación con ese problema que a mí, vamos, me lo planteo como problema, que sería el de la no sé si banalización, normalización de la violencia. Veo que Begoña quiere decir. Vale. Hay juegos sobre citas, o sea, hay juegos románticos. Aparte del súper conocido Los Sims, que es básicamente monta tu propia casa y tu propia familia y juega a tu casa de juguetes. Pero creo recordar que hay juegos japoneses que tratan sobre citas, sobre comedia romántica, entendida desde un punto de vista más cercano a lo que sería el mundo manga y demás. Existir existe.
¿Que tiene menos público? También. Existen también los videojuegos de Barbie. O sea, el mundo del videojuego es muy grande. Y hay para todos los públicos y para casi todos los gustos. Sobre todo en los últimos años. La violencia, pues creo que por desgracia es algo muy común a lo que es cualquier representación, a cualquier arte, a cualquier tipo de ocio. Hay muchas novelas, hay muchos cómics, hay muchas películas que nos hablan de la guerra. Nos gusta ser héroes y si no podemos serlo, nos gusta jugar a hacerlo. Entonces, a lo mejor por eso hay tantos. Ese es mi punto de vista, no sé lo que quiere aportar Daniel. También creo que hay un poco un fenómeno relacionado con la historia de la evolución del género, por así decirlo. ¿No? Sí, también. En el fondo, las primeras películas de cine fueron un espectáculo de barraca y hasta que empezamos a tener según qué géneros y según qué patrones controlados, pasaron décadas y generaciones de gente inventando cosas. Con los videojuegos ha pasado que el fenómeno de que sean algo masivo intergeneracional es más reciente que viejo. De hecho, hay un viejo tropo que dice que los videojuegos en los 80 y los 90 eran para niños. Y el problema es que a día de hoy los niños ya tienen niños y tienen sueldos y no tienen una vida con un horario tan flexible. Y jugadores, de hecho, hay de varias edades. Otra cosa es que consuman videojuegos, por así decirlo, porque generacionalmente los videojuegos están empezando a experimentar su primera, segunda, tercera generación. De modo que aún no hay muchos abuelos jugadores, pero hay padres jugadores. Lo que ocurre es que no consumen tantos videojuegos y siempre hay una dialéctica generacional incipiente entre padres que... Digo padres un poco intencionalmente porque en los 80 y los 90 los videojuegos estaban destinados a un público muy concreto y ni siquiera es una apreciación. Estudiar el marketing de aquellos años evidencia el tremendo rasgo de género que tenía la industria. No lo digo ni siquiera como reivindicación, es que por desgracia los videojuegos tienen un pasado en ese sentido. Esa es otra cuestión que está cambiando a día de hoy. El público que consume videojuegos a día de hoy por fin se reconoce, no es que se haya cambiado, es que por fin se reconoce que no solo niños, es otra cuestión. ¿Todos estos factores influyen en que haya violencia? Yo creo que más bien influyen en que ahora haya cada vez más alternativas a la violencia como dinámica en el videojuego. Sigue estando muy presente y de hecho sigue siendo dominante, diría yo, pero cada vez más existe, sobre todo desde el famoso mundo indie, que es el que suele tener las ideas creativas, o por lo menos arriesgadas económicamente, hay cada vez más propuestas de dinámicas alternativas aplicadas a contextos alternativos. Este año, sin ir más lejos, estoy notando que existen cada vez más títulos que intentan aplicar a la antigüedad dinámicas no violentas, como los survivals, los juegos en los que tienes que sobrevivir construyendo o buscando recursos en distintos entornos. Este año y el que viene están ya proyectados, creo que eran 3 títulos distintos relacionados con el mundo antiguo, que no consisten en luchar como un soldado, sino como sobrevivir, como un soldado sobreviviente a una batalla, o como alguien que está perdido en el bosque de Teutoburgo después del desastre, etc. Y lo que tú tienes que hacer es lo que comentaba el compañero con This War of Us, no luchar, sino sobrevivir. Creo que si existen este tipo de propuestas es porque lo que está cambiando en cierta proporción no solamente es la industria, porque la industria en el fondo siempre me ha parecido bastante conservadora respecto a la sociedad en el videojuego, sino el público que cada vez consume más y empieza a demandar otras cosas. Sí. Buenas, vale. Mi pregunta va más dirigida hacia la conservación y preservación de objetos que se hayan encontrado en yacimientos arqueológicos o obras de arte. Si existe realmente un departamento profesional que se dedique al modelado 3D. Y lo pregunto más porque el patrimonio histórico que se ha destruido en gran medida, sin contar las damnatio memoriae de la historia antigua, se ha dado en época contemporánea, bien por conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial, los ataques terroristas del ISIS con la destrucción de los lamasus asirios, el saqueo de los museos de Bangladesh. Entonces, además de la fotografía, yo me imagino que llegará un momento en el que necesitaremos estos modelados 3D para tener una idea de qué es lo que hemos encontrado ante esta destrucción. Y sé que existe este trabajo de modelado 3D, pero no de manera profesional. Sé que existe como hobby. Pero pues quería preguntar si tenéis conocimiento sobre algún departamento que se dedique a esto. Sí, existe. De hecho, Europa está intentando, que ahora mismo no me acuerdo del proyecto, me vas a perdonar, se lo pasaré a vuestro profesor para que lo tengáis acceso, crear una base de datos no solo de piezas arqueológicas, sino de
de lo que sería cualquier, desde música a demás cosas. De hecho, hay varias empresas que se dedican específicamente justamente a modelado de 3D, para no solo presentación de conservación, sino para que veamos cómo era o cómo se debería representar. Ahora mismo la UNED está dando un curso sobre, o sea, yo hice el primer, que es gratuito para los licenciados y gente que licenciados y graduados en distintas áreas, sobre lo que sería preservación en el mundo, para el mundo digital. Y ahí te os presentan varios proyectos que se están llevando a cabo. Sí existe. En teoría hay una... En 2030 debería estar digitalizado casi todo el patrimonio, o por lo menos lo más relevante. Entonces, existir existe. Aparte que hay empresas que se dedican específicamente a eso. El trabajo que se hizo de restauración de la puerta... ¿Cuál es la puerta que está? Pues, la puerta... se me ha ido totalmente en Madrid. La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. Esto. Se hizo también una digitalización enorme de la propia puerta para ver cómo restaurarla. Entonces, estos modelos existen y hay empresas de arqueología que se dedican a eso. Sé que la cuenta de Roma Eterna y otra cuenta han estado trabajando para el Vaticano. O sea, a ver, hay. Lo que hay que buscar es un poquito, lo que a lo mejor yo te recomendaría buscar un poco de información por internet, y lo que te he dicho, os pasaré unos enlaces para que os los den en clase, de todos estos trabajos que se están haciendo. Me atrevo a añadir, porque estoy intentando recordar el nombre, pero tengo la misma facilidad con los nombres que comparto con Begoña, es un problema común, pero si conocéis la editorial Despertaferro, hace poco han publicado un nuevo volumen llamado La Roma de Constantino, si no recuerdo mal, y prácticamente todo el material infográfico está hecho en colaboración con un estudio especializado en la recreación virtual de patrimonio arqueológico. El problema es que no recuerdo el nombre del estudio, y básicamente son profesionales centrados en la reconstrucción basado en fuentes de contextos y patrimonio material antiguo. Estos proyectos existen. Hay un problema que es un melón bastante interesante en relación con lo que preguntas, que es que este tipo de trabajos de reconstrucción profesionales rara vez se filtran al mundo del videojuego, salvo que las empresas de desarrollo con muchos profesionales y mucho presupuesto puedan permitírselo por sí mismas por cuestión de derechos. Si un taller profesional ha llevado a cabo una reconstrucción de la Basílica Julia y una empresa de videojuegos quiere verter esta gran reconstrucción en su propio producto, necesita pagar mucho. Algo que no todos los equipos, y en general casi ninguno, puede permitirse. De hecho, ha pasado bastantes veces que una imagen dominante de un motivo arqueológico, se acaba convirtiendo en dominante simplemente porque es el diseño que está libre de derechos circulando online, y los estudios de desarrollo sencillamente lo usan recurrentemente. No tiene nada que ver con el referente original, pero era gratis, de modo que millones de personas acaban asociando esa imagen con ese motivo antes que con el original. Ocurre mucho. Sí. Vale, yo dos cositas. Bueno, la primera es, en tu presentación, al principio has enseñado en 2 diapositivas un montón de fuentes acerca de videojuegos e historia. Entonces, pediroslas que las compartáis, pues, para tenerlas nosotras como fuente. Y segundo, agradecer a Begoña, porque yo me he sentido muy, muy tocado por su presentación, porque bueno, yo tengo una persona en mi entorno que ahora mismo está de baja por su trabajo, por un tema de estrés postraumático, y jugó a Senua, y fue antes de que le diagnosticaran, y se sintió identificada con ciertos rasgos del personaje. Entonces, pues, refrendar tu tesis y simplemente decirte eso, agradecértelo, porque es un tema que ya en su aceptación de su estado fue un paso importante. Y bueno, simplemente eso. Le agradezco muchísimo. Sí, adelante, Begoña. Te lo agradezco muchísimo, no solo porque, a ver, yo sé que existen, el caso de tu persona cercana no es el único que han salido gracias a Senua.
a mí también me toca un poco de cerca el juego de Senua. De hecho, hubo un momento que yo tuve que dejarlo de jugar porque vi algo que aludía a momentos de mi infancia y tuve que dejarlo porque estaba atacando directamente a mi propio pasado. O sea, sé perfectamente que Senua remueve mucho las conciencias y sirve para eso. Lo que pasa es que es un videojuego muy específico, ojalá hubiera más. Vale, pues la pregunta que quería hacer yo era, más que nada, antes aquí se ha hablado de los videojuegos románticos, ¿no? De las novelas, bueno, de los juegos estos japoneses. De hecho, yo conozco uno en particular, una saga en particular, que trata precisamente de, bueno, que trata de mezclar un poco eso de la novela, sí, pues más que romántica, de relaciones, con precisamente personajes históricos y mitológicos. Y es curioso porque lo representa la saga de Fate. No sé si les suena. No me suena. Pues voy a buscarla. Buscadla, es muy interesante, porque aparecen... Es como... Se podría utilizar incluso como medio de... Es una suerte de medio de... como de divulgación, para conocer otro tipo de personajes que son tal vez... Porque todos conocemos la historia pues, de Grecia, de Roma, de... pues los grandes imperios, pero hay historias que son más desconocidas para el público en general. Y este tipo de videojuegos en los que pues, te muestran personajes pues, de mitologías pues, más desconocidas, como la mitología hindú, por ejemplo, te presenta pues, personajes y, bueno, sí, tanto mitológicos como históricos, como... Pues sí, pues... y es muy curioso porque se puede utilizar como medio de divulgación para que más gente tenga acceso a esto que tiene que ser la historia. Y es... no sé qué opinión les concierne todo esto. Primero, ¿me lo puedes deletrear? Porque es que... Vale, es en inglés, es destino. F-A-T-E. Vale. Es muy... Vale. O sea, también hay un juego en plan de teléfonos, el Fate Go, que hay un montón de personajes, pero cantidad. Es para echarle un vistazo, ¿vale? Te agradezco la referencia muchísimo. Oh, mira, o sea, es muy curioso. En el fondo es un poco relacionado con lo que comentaba tu compañero, de utilizar mitología clásica insertada en inquietudes o mitos modernos. El año pasado, si no recuerdo mal, fue cuando se estrenó Stranded Gods, que es un juego que es además un experimento interesante porque es un juego musical. Y toda la historia está relacionada con la vida contemporánea que están viviendo los dioses del panteón clásico, literalmente, todos los canónicos, pero en el mundo actual, viviendo las vidas actuales porque al ser inmortales siguen teniendo sus vidas. Y la protagonista básicamente choca con este grupillo. En el fondo, al menos como lo planteas, no conozco esta saga, te lo agradezco, suena a eso, a esa idea de reutilizar el mito con inquietudes contemporáneas. Perdón. Por mi parte, me acabas de descubrir algo que quiero ver, ¿vale? Sé que existe, o sea, hay un juego de móvil que se llama The Time Princess, donde no solo que son como historias, pues como lo que ya le he hablado de vive tu propia aventura, llevada al móvil, y hay una readaptación de la Ilíada y otra de Cleopatra, que cuanto menos son curiosas. Ya hablaríamos de que algunas traducciones, menudas patadas, pero sí, es bajo lo mismo concepto. Una historia romántica, hay otros puntos de abordar la historia. Pues desde mi punto de vista, cualquier propuesta que nos lleve a cualquier tipo de representación me parece interesante y curiosa. Tenemos que entender, o sea, que nosotros no solo nos dedicamos a videojuegos. Nosotros hablamos desde el mundo del videojuego, pero si os estáis dando cuenta, ha habido como una especie de revival de lo que es el mundo clásico. Hace poco han cancelado Chaos. Una auténtica pena, pero ahí tenías un montón de tragedias griegas interconectadas y metidas. Y nos estaban hablando, más que de violencia, nos estaban hablando del mal uso del poder. Entonces, acercarse desde el punto de vista romántico. Ya os digo que no, el punto de vista romántico del mundo antiguo con el nuestro, una separación muy grande, ¿vale? Entonces, no me parece mal, me parece interesante y quiero verlo. O sea, cuando lo vea, te cuento. Bueno, tenemos una última pregunta que
tanto pregunta como respuesta rogarían que no fueran demasiado largas. Gracias. Vale, pues entonces lo mantendré escueto. Respecto a la historicidad de los videojuegos, en el tema del realismo histórico, creo que un videojuego, por una parte, está muy limitado si es demasiado realista. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Kingdom Come Deliverance, que es un juego que se basa, si no me equivoco, en la Bohemia del siglo XIII y que en su momento fue muy criticado porque hay una serie de limitaciones con las que juega el equipo de desarrollo que están basadas pues, en las realidades históricas del momento. Y en ese sentido, creo que las empresas que desarrollan videojuegos AAA que necesitan una financiación tan extrema y que realmente la rentabilidad de esos videojuegos es cada vez menor, ¿creéis ambos que el futuro de los videojuegos históricos está más en el campo de los indie? Es que es difícil de contestarte. Desde el mundo indie nos van a venir propuestas arriesgadas y nos siguen llegando propuestas muy arriesgadas. Desde el mundo del AAA van a intentar presentarnos juegos divertidos, muy visuales, pero que van a intentar contentar a todo el mundo. Ese es el caso de la Assassin's Creed. Entonces, no te sabría decir. Lo que sí te digo es que lo más seguro es que si tú quieres un juego que te hable de otras realidades, no lo vas a encontrar en un AAA. Vas a encontrar en el mundo. Yo personalmente creo que tarde o temprano pasará, no solamente porque el recurrir a contextos históricos es prácticamente un clásico en videojuegos, sino porque hay una frase clásica que decía que si la creación artística fuera algo seguro, las películas las producirían los bancos, y no pasa así. Con los videojuegos pasa exactamente lo mismo, por eso ha dicho Begoña que los AAA siempre intentan jugar con un perfil de denominador común, pero en cuanto descubren algo arriesgado que triunfa, lo fagocitan y lo reproducen. Por eso tenemos tantísimos juegos con sus equivalentes con mayor o menor éxito. Así que en esa dinámica la historia está tan presente, la reutilización en videojuegos indies o no, que tarde o temprano creo que acabará siendo es una especie de agujero negro en el que tarde o temprano se acaba cayendo. Muchas gracias a los dos. Pues muchísimas gracias, eskerrik asko. Damos punto final a la sesión y igual con esta sesión tan estupenda aumentamos ese porcentaje del 40%. Gracias.